Nos preguntan qué tipo de transformación se representa a continuación. Aquí tenemos multiplicación escalar. Tenemos 3 4 veces una matriz de 2 por 3. Para comprender mejor este tipo de transformación, a menudo es útil pensar en los elementos de esta matriz de 2 por 3 como coordenadas de puntos en el plano de coordenadas. La primera fila sería las coordenadas X, la segunda fila sería las coordenadas Y, por lo tanto, cada columna sería un punto en el plano de coordenadas. Llamemos al primer punto de columna A, al segundo punto de columna B, al tercer punto de columna C. Vamos a trazar estos puntos en el plano de coordenadas y luego conectarlos y podemos formar este triángulo azul. Este será el punto A, este será el punto B, y este será el punto C. Ahora las coordenadas de cada uno de estos puntos danos una ubicación particular en el plano de coordenadas en relación con el origen. Por ejemplo, para el punto A, desde el origen iríamos a la derecha 8 unidades porque la coordenada X es positiva 8. Luego baje 4 unidades porque la coordenada Y es negativa 4. Para el punto C, desde el origen iríamos a la izquierda 6 unidades porque la coordenada X es negativa 6 y luego subiríamos 6 unidades porque la coordenada Y es positiva 6. Podemos pensar en las coordenadas X, E, y como distancias horizontales y verticales dirigidas desde el origen. Si multiplicáramos todas las coordenadas por 3 4, acortaría esas distancias y, por lo tanto, reduciría el triángulo en un factor de 3 4. Esa es la razón por la multiplicación escalar. Representa una dilatación con un factor de escala de 3 4. Una dilatación ocurre cuando algo se hace más pequeño o más grande sin que cambie la forma. Por ejemplo, para un logotipo deportivo, si ve un logotipo en, digamos, un zapato y luego ves un logotipo en una valla publicitaria, las formas son exactamente las mismas, solo que una es más pequeña y una es mucho más grande. Sigamos adelante y realicemos la multiplicación escalar. Trace los nuevos puntos en el plano de coordenadas, y compare el triángulo original con la dilatación. Realizando la multiplicación escalar tendríamos 3 4 por 8, lo que equivale a 6. Entonces tendríamos 3 4 veces negativo 6, que es negativo 9 mitades, luego tendremos 3 4 veces negativo 6 nuevamente. Estas serían las coordenadas X de la dilatación. Para la segunda fila, tenemos 3 4 veces negativo 4, eso es negativo 3, 3 4 veces negativo 4 nuevamente, y 3 4 veces 6, lo que equivale a 9 mitades. Estos serían los vértices de la dilatación de este triángulo azul con un factor de escala de 3 4. El triángulo azul es el triángulo original. Y el triángulo rojo es la dilatación con un factor de escala de 3 4. Observe cómo tenemos la misma forma, pero el triángulo rojo es más pequeño por un factor de 3 4. Siempre que se realiza una multiplicación escalar, donde el escalar está entre 0 y 1, la forma se hace más pequeña, y cuando el escalar es mayor que 1, la forma se hace más grande. Espero que hayas encontrado esto útil.